Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. La época que más nos gusta a todos nosotros, la época de spoilers, ha empezado en Winterspell y nosotros vamos a echar un vistacito a las mejores cartas que ya se han presentado. Pues eso es, en el vídeo de hoy vamos a hacer un repasito a algunas de las cartas que han salido. Habrá algunas que nos gustan más que otras. Habrá. Y todavía quedan muchas por descubrirnos y por ver. Pero vamos a hacer como un pick así de unas cuantas para pues, ir echando un ojo a todas estas cositas nuevas que llegan en este set. Eso es. Pero antes de ir con las cartas, vamos a... Bueno, ya nos han contado cuáles van a ser lo que va a ser el OP Kit que llaman de este set, que son pues todas estas cositas que se consiguen en el juego organizado. Sí, las cositas promo, los Eso pines, es. cajas y demás. Entonces, por un lado, tenemos... Bueno, como sabemos ya, los pines que a todo el mundo le gustaban ya no están. Pero tenemos el pin azul todavía. Eso el pin zafiro sigue vivo. Sigue vivo. Así que para los fan de los pines, seguís teniendo ese. Seguís teniendo pin. Este zafiro que ya el siguiente acero va a ser el último en principio. Sí, a no ser sabemos que si... les dé por ahí. Igual y se luego les de ocurra otra repente cosa. hay más pines, pero de momento Sí. parece ser que no. Sí, y también vamos a tener pues un contador de lore, como los clásicos que de estos de cartón que ya Eso están es. repartiendo. Con Tiana... Con Tiana, entiendo que es una carta que todavía no hemos visto. Sí, ¿no? Yo también es lo que intuyo, porque está ahí como muy invernal con... Mira, lleva orejeras y gorrito como claro, yo. Claro. Yo también llevo orejeras Hombre, tiene y frío, gorrito. viniendo de Nueva Orleans, tiene Ya. que tener un frío que... Pues a Navin se le veía bastante tranquilito Sí, en la sí, hoguera. ya lo ¿eh? veremos. Sí. Y luego también tendremos ese sticker de Tinkerbell, que es el mismo arte que la carta promo de los Championships. Eso es. Muy bonita. Sí. Pero bueno, una pegatina. Y para acabar, pues cajita. Cajita que esta vez viene en un formato diferente. Yo Parece creo que... más ancha, ¿verdad? Sí, parece como más ancha. Yo creo que en vez de ponerse en vertical las cartas... Se ponían... Es que no sé cómo se... Parece más ancha, sí, la verdad. Es que parece como... Porque esta era como... Las otras eran como O más parece menos cuadraditas. larga, Sí, también. no sé. A mí me parece como otro formato distinto. No sé, Pero habrá bueno, que... cuando igual la- es efecto óptico. Igual es efecto óptico, es igual. Pero- sí que es verdad que es distinto también a los dibujitos que solían. Porque Sí. esta sería... Tendría que ser zafiro. Tendría que ser zafiro, pero ya en Winterspell, como ya tenían la caja que no es siguiendo el orden de los colores, Claro. pues ahora ponen como la imagen más característica del set y parece que lo de los colores se les ha olvidado. Sí, no lo sé. Mira, hacen cada cosa. Pero bueno, Cada día se despiertan y deciden hacer una cosa nueva. total, ¿para qué seguir y terminar lo que he empezado si puedo cambiar? Sí. ¿No? Entonces, pues bueno, cuando veamos esa caja ya veremos qué forma tiene. Parece que es distinta. Y bueno, vamos a empezar ya directamente con las cartas y vamos a empezar por una de las más bonitas, si no la más bonita, Sí. que han revelado. Esta Ohana means family, Es muy Ohana chula. significa familia, esta carta Enchanted, Sí. que De viene Lilo fuerte, ¿eh? De Lilo y Stitch, que a mí me parece muy bonita, porque encima está con los patitos, porque le está contando el cuento del patito feo. Claro. Y es Que muy chula. Es canon. Sí. Un poco, Sí, sí. sí. Y bueno, es un 3 entintable, una acción que dice que puedes, al jugar esta acción, puedes quitar todo el daño que quieras de un chosen de un personaje Sí, de un tuyo personaje tuyo. y robar por cada daño que hayas quitado. Uy. Esto me Por suena... fin robo a Ámbar. Pero por fin robo a Ámbar. Esto me suena a Rapunzel. Sí, a Rapunzel ver, es como una Rapunzel Es como- diferente, ¿no? es como mejor que Rapunzel y peor que Rapunzel. Eso es. Tiene las dos cosas. Es mejor que Rapunzel porque Rapunzel al final solo podía robar hasta 3. Claro, aquí puedes Aquí hacerlo de puedes manera robar infinita. infinitamente. Si tienes un bicho culo 25, de... 25 robar no, 24. pero si tienes... Hay bichos ámbar, por ejemplo, o así, Sí. de culo 6. Ujú. Si tú tienes 5 daños, robas 5. Robas 5. Sí, Que es peor que Rapunzel es una acción, claro. no es una canción, porque si hubiese sido una canción igual podrías Sí. decir, bueno, la cantas, es en tinta, ¿sabes? La cantas, Entonces, robas. Al final la acción ganas te va a esa comer ventaja. esos 3 de tinta, Ujú. que bueno, está ahí. Pero bueno, parece que es una carta de robo de ámbar que por fin. no se veían. Y yo creo que tiene potencial. Es un 3 entintable Sí, que dices, a- bueno, a no se, te malas o en queda, tintas. no se te queda muerta en la mano, ¿no? Si no fuera no entintable, ahí yo creo que ya entraríamos en... Sí.
Y para conseguir ese daño en los personajes, por ejemplo, comba muy bien con el Mickey Mouse, el campeón Mickey Mouse del set anterior, que da 2 de fuerza, de defensa, de voluntad eso. a todos los personajes. Entonces, si le das 2, ya se pueden hacer más daño, les puedes curar por más daño, Eso puedes es. robar más cartas. Eso es. Así que es una carta muy, muy, muy interesante. Y muy bonita. Y muy bonita, y es legendaria. Sí. Porque aquí tenemos la versión básica, que es La normal. la carta legendaria, que también tiene bien de patitos. Es que me parece preciosa, me Es parece muy, muy, muy una bonita. carta muy bonita, muy dulce. Y muy interesante, y es algo que ya pedíamos desde hace mucho tiempo, que es, Sí. vale, nos lo han dado en formato de acción, vale, por lo menos es 3 no entintable, y no ya... Entintable. Entintable, y ya no vas a tener el cuerpo que tenías como la Rapunzel de 5 El de mesa. vida. Pero bueno, Llega un poco antes, roba un poco más, pero roba. sí. Roba. Roba. Robo condicional, como estamos acostumbrados ya en Ámbar, pero roba. Pero roba, bueno, algo es algo. Algo es algo. Es mejor que lo que había. Sí, sí. Y luego pues también tenemos nuevos aliens. Hablando de robo. Hablando de robo, tenemos nuevos aliens también en este set con Lilo y Stitch, que si nos fijamos en esta carta ya hay también un patito por ahí, Hay un patito, ¿sabes? sí. Sí. Se ha escapado del cuento Sí. que le está contando Lilo y ha ido a ver a Pickley. Ujú. Y esta carta es un 3-2-4, uno de lore, que dice que cuando juegas este personaje, si tienes otro alien en juego, robas una carta. Bien. Al final, pues como todo, condicional a Robo que tengas condicional. un alien, Ujú. pero robas. Sí, es una carta que en general comba muy bien con el nuevo Gantu también. Sí. Que es un 1-3-3, que ya vimos en la presentación, que es 1-3-3. Ya. Es un bicho que te hace descartar una carta. Pero al sacar este alien ya te habilita la posibilidad de al 3 robar la carta, porque en principio vas a tener este Gantu. Se supone que sí, ¿no? O A ver, no, bueno, no se así sabe. haciendo ideas de qué personajes alien podrían salir tan pronto, ¿sabes? Que seguramente Claro, habrá sí. más, habrá que mirarlos, pero bueno, Claro. por lo menos parece que están tirando por ahí, por esa Por esa temática, sí, Ujú. eso parece. Y luego tenemos también este Jumba Yokiba Prolific Inventor, que es un 8 entintable, 4-5, 2 de lore. No os asustéis. Pero todavía. tiene trampa. Tiene trampa. Tiene trampa. Tiene trampa de Trump. Sí, un poco. Tiene trampa porque por cada personaje que tengas en juego pagas una tinta menos para jugarlo. Entonces, pues bueno, a priori normalmente ámbar es un color que va a tener bastante bichito Sí. en mesa. A Sí. priori. A priori. Tal y como se conocen los mazos ahora mismo. Entonces, pues No, Claro podría que salir por 3, por 4, Claro, podría entonces, pues algo bueno, así. podría estar Depende ahí, cuánto ¿no? esto podría salir por 0 en eso algún es. momento. Y también tiene otra segunda habilidad que dice que cada vez que este personaje questea, puedes quitar todos los daños de un personaje. Bien, coste de 2. Bueno, interesante. También, y también esa habilidad de ámbar de curar, ¿no? Que Ujú. también está como un Siempre, poco siempre. implícita en el color. Sí, sí. ¿No? Propone, es Y interesante. el dibujo es muy chulito, Ujú. es muy tierno. Es muy tierno. Con los bichitos así. Y bueno, ya hemos visto Ámbar, que la verdad es que de momento las cartas que se han visto no hay queja, No. porque bastante bien, bastante interesante. Y nos metemos con Amatista, que en Amatista han enseñado esta Ana, Ujú. Little Sister, esta Es Ana muy linda. chiquita Es que un poco quiere... cabezona. Es un poco cabezona, que quiere su muñeco de nieve, y que es un 2-2-3, uno de lore, y dice que cuando juegas esta carta puedes poner una carta de un personaje elegido, de un un jugador jugador. elegido, desde el discard debajo del mazo. Eso es. Y la vimos y fue como, ¿Para qué querrías ¿para qué hacer querrías eso? hacer eso? Bueno, para quitarle igual a alguien algo que tenga Ya. del discard. Bueno, es Las que Lilo Zombies, las por Lilo ejemplo, que Zombies, digas para quitarles qué del no las discard, sacan. Pero tú, ¿por qué cosas querrías hacerlo? Ya está descubierto. Porque tenemos esta carta, Ana Shooting Sister, 5-5-5, lorea de 1, que es un Shift 0 si una carta ha salido del discard en este turno y se ha ido. Claro. Si ha salido del discard, solo con eso. Al final, esta Ana pequeñita es una habilitadora de este Shift, Vamos, es que, Shift 0. es que el combo está hecho. Está pensado para ello. Está pensado, sí, Está sí. pensado para que a turno 2 puedas tener este cuerpo 5-5-5 en tu mesa, Sí, sí. ¿no? Entonces, la idea sería, pues por ejemplo, con cartas como Mulan, como Bobby Zimuruski, como incluso el Develop Your Brain, que también la juegas y se va al discard. Eso es. Jugar eso turno 1, jugar en turno 2 una Ana, coger tu misma carta
del, Sí. del discard y meterla abajo, o si no al rival si lo tienes, ¿sabes? Claro, también. Y Shift 0. Ya. Y Sí, que también no tienes que y hacértelo a tienes ti. turno 2, claro, no tienes por qué hacértelo a ti, pero lo puedes forzar tú. ¿Sabes Claro. cómo te digo? Sí, que no tienes que depender del otro, del Eso discard es. del otro. ¿Sabes? Que puedes decir, bueno, pues me Eso inmolo es. yo para poder hacer esto. Eso es. ¿No? Y entonces a turno 2 tienes un 5-5-5 que canta de 5, evidentemente, que hace todas las cosas que hace de 5 y que además, cada vez que lorea, puede ganar lore igual a un personaje que tienes en tu discard. Eso es. Si haces eso, pues lo metes debajo del. Lo metes debajo del mazo, Del del mazo, discard y ya al está. mazo. Entonces puedes volver a shiftear otra Ana si quieres. Y así, sin parar. Y así sin parar. Pero bueno, cartas que proponen, cartas interesantes, cartas que como que manipulan el discard y que Sí, están muy parece que se están interesantes. empezando a ver un poco estas dinámicas de la manipulación del discard, ¿no? Ujú. Que pues eso, también habrá que ver a quién le interesa y a quién no, porque sí que es verdad que hay muchos mazos que también juegan con recuperar cosas de su propio discard. Claro. Entonces ahí pues no te interesa esto. Sí, claro. O sí molesta mucho que el otro te pueda Ujú. quitar cosas de ese discard. Entonces habrá que ver qué dinámica coge esta, Sí. esta habilidad, ¿no? Y ver a ver cómo funciona. Sí, sí. La verdad es que es muy interesante. Incluso puede llegar, depende en qué mazo, si sale un mazo alrededor de esto, puede ser peligroso. Porque Sí, sí. al turno 2 te plantas con un 5-5 Y a ver qué haces. y hay que... Te canta absolutamente todo. Te canta absolutamente todo y hay que pelearlo, ¿eh? Sí, sí. Hay que pelearlo. No te la quitas fácil, gana lores. Sí, sí, sí. Es muy, molesta. es muy curioso, sí. Y es muy bonita. Y es muy bonita. Y luego tenemos también esta acción 3 no intintable que se llama Do You Want to Build a Snowman? Es muy temático, esto sí. es tematista, ¿no? Muy, muy Que es una temático. canción, claro, evidentemente. Y que yo, el wording, no entiendo muy bien por qué lo han hecho así. Porque, Está rarísimo escrito. porque ya hay cartas Rarísimo. que ¿sabes? Tienen como varias opciones y no están escritas así. Entonces, no entiendo nada. A mí me parece un poco feo. A mí me parece Como- horroroso, la verdad. Porque, No sé. porque esta canción dice que el opposing character chooses yes or no. En plan, es como que te nos están- grita. Pero porque es como, te están haciendo una pregunta de ¿quieres hacer un Claro. muñeco de nieve? Y yo te digo, no, No, gracias, no quiero claro. muñecos. ¿Sabes? Pero es como, Yes. queda raro. Yes. No sé, a mí Que me es- resulta raro. Entonces, si tu oponente dice yes, Además en mayúscula, ¿sabes? en mayúscula, Gritando. es como gritando. Si tu oponente dice yes gritando, ganas 3 lores. Y si dice no gritando, el personaje que él elige lo mete debajo del mazo. Eso es. Que es un poco lo que hace Lo que Hades. sí, eso es, un poquito. Ujú. Si no gritas, no vale, ¿eh? Si no gritas no vale, entiendo. Porque claro, esto va de gritar. Esto va de gritar. Entonces, No sé, pero aparte, bueno. aparte del wording, una carta curiosa, peligrosa, 3 no entintable. Sí, que te no sé yo si se puede- verá. Pero Pero- alguna es peligrosa, yo Es- creo que si está por ahí puede llegar a ser peligrosa. Es muy puede interesante, cerrar es muy interesante. partidas. Sí. Puede hacerte mucho daño al quitarte bichos de la mesa. Ujú. Es una carta que yo creo que igual no se va a ver en grandes cantidades, pero sí se puede. Por ser no entintable. Por ser también. no entintable, pero que sí se puede llegar a ver en pequeñas dosis, en algún mazo, y que te puede dar algún susto. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que potencial tiene, sí. Y es muy bonita también. La verdad es que las cartas en general están siendo bastante Sí, bonitas, sí, ¿eh? la verdad es que preciosas. Y bueno, vamos con la siguiente carta, que es este Genio 334, 1 de lore. Y aquí volvemos a... Por favor. ¿Por qué este personaje es un Whisper Y no tiene mar. y no tiene marco de Whisper? Por favor, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a tener el foil específico de Whisper. De los Whisper, que eran preciosos. Pero bueno. Un 3, Dejemos 3, eso 3, aparte. 4, Storyborn Ali Whisper y Boost. con un Boost 1, baratito, y una habilidad muy interesante, que es este personaje gana +1 de lore por cada carta debajo de él. Vamos, te puedes hinchar. Te puedes hinchar. En plan, carta, Ah, carta, 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 venga, carta, 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 carta. carta, y luego haces ¡pa! ¡Boom! 7. Claro, cada turno solo puedes hacer una, pero... Ya, claro, ya. Sí, pero si tú vas acumulando ahí, luego para cerrar partidas, haces ¡pum! si tú te lo dejas quietico, Quietico. Sí, ¿Sabes? claro, pero ¿cuánto ¿Te va a dejas en aguantar? plan tótem? ¿Tú cuánto crees que va a aguantar quietico ahí? nunca se sabe. Si lo tienes como a final de partida, te puede dar, no te digo que te acumule 7 Ya, de ya, lore, ya. pero igual 2 o 3 que te cierren partidas. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad ¿No? es que Te puede dejas ser ahí muy un plan un interesante, poco sí. tótem. Si no tienes herramientas para quitártelo metiendo a tinta, cantando, lo que sea, a ver cómo lo haces. Sí, yo creo que en mazos agro ¿No? puede funcionar. En mazos agro que igual Sí. ya no tengas tanta esto puede funcionar porque al final es
tiene las mismas estadísticas que el gato, que Sí. el Cheshire Cat. Y el gato en principio es mejor en todo. sí. Entonces, También no tiene nada que ver no tiene nada que ver, no su tiene que ver su habilidad. habilidad. Sí. Entonces, es un poco también estrategia, ¿no? De qué quieres conseguir con esta carta. Claro. El gato, es como, el gato tira por otro lado completamente, Sí, o sea, sí, no sí, tiene sí. nada que ver. Esta por mucho que tenga intenta los ser más mismos rápida, stats. intenta Eso lorear es. más y ya está. Eso es. Y luego también tenemos este Talon Magically Armed, un 5-no intintable, 5-5, 1 de lore. Con Rush, Bien, bueno, vale. bien, vale. Que cuando juegas este personaje, pones 2 cartas del jugador que tú elijas, del descarte del jugador que tú elijas, en la parte de abajo de su mazo. Sí, es como la misma habilidad que tenía antes la Ana, este habilitador es. del SIF de Ana. Y muy interesante porque es un 5-5 que tiene ras, como, Sí. como el antiguo Magui, Sí. que también era un 5-6-5 en este caso. Y se echan de menos los personajes con ras, la verdad. Sí, se la juegan habilidad muy en sí pocos. es un poco rarunga, porque, Bueno. porque siempre es raro. No es rara, a mí me parece interesante, pero ahora mismo que se juegue con Rush, poco ves. La Elsa Sí, y poquito y más, poco un más, poquito no se ve Sí, sí. mucho más. Pero sí, yo creo que están tirando además mucho con el juego este del discard, entonces yo no sé si Saldrá algún si mazo del cuajará bien, estilo. no cuajará, no sé, habrá que verlo, pero bueno, por lo menos Sí. proponen otro tipo de juego y otras dinámicas que, pues bueno, pueden ser Sí, sí, interesantes. sin duda, sin duda. ¿Funcionarán o no funcionarán? Eso ya no lo sabemos, pero Por lo bueno, menos proponen. nos da, eso es, nos da lo que nosotros queremos, que es, no sabemos si es buena, pero propone cosas. Nosotros siempre decimos que una carta buena es una carta que propone. Sí, propone algo Que nuevo. funcione o no propone- funciona, Eso ya. eso ya es otra cosa, pero propone. Si propone, vamos bien. Y hablando de cartas de que proponen, esta sí que propone, ¿eh? Isis van der Chill, la primera pata, si no me equivoco, que vamos a ver. Va a haber muchas. Va a haber muchos patos, ya lo sabéis, porque esto es Disney Pato Cana. Cuando juegas este personaje, agota un personaje enemigo. Otra Elsa. ¡Ah! Chef Kiss. A mí me Kiss. encanta esta carta, me parece muy buena. Es no entintable. No intentable, eso es, habrá que Es ver. un 4 no intintable, habrá que ver, pero es una habilidad que es buenísima y va a Sí. ser buena siempre, porque por 4 sacas este... Porque ya se está viendo en Amatista que en el 4 sí están esos genios, están esos Dumbos, por ejemplo, pero después hay, a veces sale la de Mona, también Sí. 4-6 que La tiene que chiquitita, pega que de tiene 6. Challenger, sí. También meten el Yago, pero ¿y si sacas esta Isis van der Chill Y y te puedes exerte- girar algo tontorrón y pegarle? Ah, Que es antes del 5, ¿eh? que es antes del 5, que viene llega la antes que Elsa. Elsa, que luego viene la Elsa. Y ay, ay, ay. Ay, ay, Qué ay, 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 susto. ay. Sí, sí, porque con esto tú juegas y tienes un Lexington y le pegas giras un genio y... Y adiós, muy bueno. Adiós. Sí, sí, Muy sí. interesante, muy interesante. Me parece Entonces, de las mejores que se han visto, yo creo. Sí, sí, interesante. Bueno, ya cambiamos un poco de franquicia, seguimos en Amatista con este conejo 3-1-4-2 de lore. Challenger más 3. Claro y sencillo, Sencillo, ¿no? sencillo. Me parece un poco peor porque siempre que tengan tan poco ataque, aunque después tengan Challenger, Sí. ¿sabes? Pero que tenga... Pero en cuanto se Tradea, gire... eso es, se gira, tradea muy mal. Sí, Lorea de 2. creo que hay mejores opciones en Amatista que este conejo. Sí, pero ¿Sabes? bueno, Es más rápido, entonces bueno, si buscas algo más rápido, es interesante también, ¿no? es interesante. Puede encontrar su sitio. Bueno, yo es lo que digo siempre, Amatista es que tiene infinitas opciones, Sí, porque sí, yo creo que es el color que más opciones te da hoy en día, entonces Sí, sí, tienes de todo el opciones juego. ilimitadas para elegir qué quieres y qué no quieres, Dices, pues quiero correr un poquito más. Pues bueno, pues meto este Rabbit, a ver qué pasa. Eso es. Tampoco está mal. básicamente. Y tenemos por aquí esta Pot of Honey por 1 en tintable, un ítem en amatista. Ya se ven pocos, se ven pocos. Pobre Winnie the Pooh está ahí. Pobre Winnie the Pooh que Enganchado. está ahogado. Y dice, manes this item, rompe este ítem y puedes hacer que un personaje agotado no se ponga ready en el próximo turno. Un poco la Elsa esta que congela, ¿no? Es horrible. Esta carta nos recuerda mucho a I'm Stuck, que también era Sí. Winnie the Pooh, que era una acción que literalmente decía lo mismo. Sí, pero no tenías que romper, digamos. Claro, pero no tenía... O sea, era más rápido. Claro, pero literalmente, esto
Es la misma Ya, carta. es lo mismo, en ¿Sabes lo realidad, que sí, te hace digo? lo mismo. Es la misma carta, Porque aquí pero en vas a formato hacer- de ítem. Claro. Entonces Sí, igual pero lo puedes vas a recuperar hacer- como ítems y Ya, cosas puede así, ser, ¿sabes? no lo sé. ¿Es Sí, mejor o podría peor? Pues es Parecido. parecidamente mala. No es de las mejores. Y luego ya cambiamos a Esmeralda. Nos vamos a Esmeralda con este Mickey Mouse 6 no intintable 4/6 2 de lore, que dice que cuando juegas este personaje y cuando sale del juego, cada oponente Sí, es, ¿no? sí, el Cada oponente. oponente elige y descarta una carta. Muy, muy interesante, ¿eh? Muy Vuelven los molesto. discards, vuelven los discards. Muy molesto. Muy molesto. Es 6 no intintable. es muy alta. Es muy alta, pero bueno, ahí normalmente llegas al turno 4, ¿eh? Claro, con si un lo buen tienes con rampeo. un zafirito así tontorrón, Sí. con la Webby que te rampea también así tontorrona. A ver, está guay, bueno. es como un poco el efecto que tenían los merlines de cuando entra y cuando sale. Y, Es que claro, encima y es cuando discard. entra y cuando sale, ¿sabes? Te Claro. lo tienes que pensar muy bien Sí, 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 también. sí, que ahí vas a perder 2 cartas Sí, con este Mickey Mouse, así que a menos que le dejes vivir para siempre. muy molesto, muy molesto. Ujú. Y luego tenemos esta carta. Qué bonito. Esta tira tú, venga. Sí, porque con este en Winterspell llega Toby Toby. Ujú. Y esta es, yo creo que es la primera carta que se ha visto de Toby Toby. Sí. Que es Todd, Muy el bien. zorro. Ujú. Siempre tenía dudas de cuál era el perro y cuál era el... Pero Toby es de perro. Ya, supongo que sí, ¿no? Es este zorrito jugando en la nieve, Ujú. que es muy lindo, que es un 4 intintable, 2/4, 2 de lore, que dice que cada vez que este personaje questea, puedes elegir una de estas dos opciones. O Sin tener que ganar- decir sí o no gritando. Claro, sin decir ¡sí! ¡No! ¿Sabes? Sí. Que es o ganar un lore, que serían harías 3 de lore, ¿no? Sí. O que uno de tus personajes gane evasivo en tu turno. Hasta tu próximo turno. Eso es, vaya. hasta el inicio de tu próximo Eso es. turno. Así que sería evasivo. En el turno del oponente. Muy, muy interesante. Sí, para Eh, proteger alguna carta, algún personaje. Estadísticas bien para todo lo que hace. Sí. Así que. Es intintable. A mí me parece muy chula, me parece muy Sí, chula. interesante. Corre bien, si quieres correr. Corre bien, protege bien. Ujú. Yo creo que tiene un poco de las dos cosas. Sí. Interesante. Me Están muy bien gusta. estas cartas que te dan opciones en verde, en Esmeralda, porque son muy tech, son muy... Sí. Puedo elegir... Tengo las opciones para elegir y Total. es entintable, así que, bueno, maravilla. Muy chula. Sí. Y luego tenemos esta acción Esmeralda, Snowball Fight, que dice que cada oponente chooses and discard a card. Vamos, Que elijas y te descartes una carta. que le descartas una carta al oponente así por la cara. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y si tienes un personaje evasivo en juego, ganas un lore. Eso es. Lo mejor de los dos mundos. Efectivamente. Le quitas cartas y ganas la partida. Y ya está, ¿no? Muy interesante, muy Sí, interesante. es una carta que además también podría convivir bien con la anterior de Todd, que hemos visto, haciendo evasivo a un Eso es. personaje, ¿no? Ganarías también ese lore. Eso es. No sé, bueno, interesante, cositas, Interesante, igual ¿no? un pelín Ya, cara. Si fuese ya. 1,5 tintas, 1,5. estaría ahí, pero bueno, interesante. Bueno, interesante, ¿no? Ujú. Y luego pues está Minnie Mouse, Ice Skater, no sé, es Spinning Skater, pero Ice está ahí Skater. haciendo Ice Skating. Sí. 2 en tintable 3/3, 1 de lore. Parece que es el nuevo Una estándar. vanilla. Parece que es el nuevo estándar de los dos. Que es como Sí, ¿no? 2 en tintable, 3/3. Ya Sí. existen estas cartas como Black Heron y alguna más por ahí. Pero bueno, para que Pero elijas. bueno, parece que ya todos los colores van a tener este 2-3-3. Menos ámbar. Menos ámbar. Y vamos con la única carta de Rubí que hemos visto. Así interesante. Rubí están sacándola poco a poco. Porque yo creo que tienen algo por ahí preparado increíble, que va a robar 40 cartas. Pero de momento tenemos este Negadak, que parece ser el villano de Darwin. Public Enemy number 1, eso parece. Todo apunta, ¿no? Que es un 5, 6-5 con Shift 3, así que tendrá que haber un Negadak chiquitito por ahí. Que lorea de 1 y dice que cada vez que este personaje desafía a otro personaje, cada oponente pierde un lore y tú ganas 1. Es La la vida vida pirata pirata. es la vida mejor. Sí. La vida pirata hecha en carta. Chulísimo, me parece Me parece chulísimo. interesante, sí. Además, con todos los efectos de Rubí de
ponlo otra vez girado, vuelve Sí. a pegar. Y es Muy interesante porque es interesante. un personaje, tienes un cuerpo nuevo en mesa, no es una canción que ya tenías que utilizar recursos tuyos para cantar esa canción. Claro. ¿Sabes? Entonces, como tienes el efecto de la vida pirata, pero ganando un cuerpo Claro. en mesa 5-6-5, que Claro. es un bicho. Y que lo puedes shiftear al 3. Claro, habrá que ver qué Negadax Sí, que Negadax pequeñitos Sí, claro. salen, porque claro, En principio tiene que haber uno de 3 o menos. Porque claro, si no, no si tendría no, sentido. a priori no te merece la pena, digamos, Pero una ¿no? carta Pero muy- bueno, también te digo, Una es carta un, muy interesante, sí. es un 5-6-5 que en Rubí normalmente no me parece tan cara. Ya. ¿Sabes? Que creo que puedes llegar eso es. fácilmente. Sí, que aparte de tener el shift, tampoco es tan cara. No, que creo que podría llegar a haber juego incluso sin ese shift, Sí. ¿no? Sí. Y bueno, ya pasamos directamente a Zafiro y tenemos, si antes teníamos a Negadak, ahora tenemos a Darkwing Duck. Este Darkwing Duck 2-4-1 con Ward, Lorea de 1. A ver, Pega 4, pega mucho, pero se va a morir a todo. Sí, la verdad que sí. La ¿Sabes? verdad que sí. Es como puedes utilizarlo para simplemente lorear y que cuando te lo quieran quitar de ahí se suiciden contra sí. ti. Bueno, Decir, bueno, yo loreo, tú suicídate. o eso, o para utilizarlo- utilizarlo quietico y no te lo pueden limpiar porque tiene Ward, ¿sabes? Entonces, Ya. Ward siempre es una keyword que hay que Ya. estar muy atento a ella y, Sí. y que es, Y es muy, muy molesta. es muy molesta. Sí. Porque puede llegar algún momento que saquen Ward a 1, 2, 3 y 4 y que no puedas limpiar nada con canciones Total. o Y con a ver qué acciones haces, y a ¿eh? ver qué haces. Entonces, Bueno, habrá que verlo. interesante. Rara, Sí, ¿no? Un poco curiosa. No sé qué curiosa. pensar. Podría ser una línea de shift si sale algún Sí, ¿no? Darwin grandote, pero bueno. Sí. Y bueno, nos vamos con Sina, que yo no sé, yo creo que es la madre de Moana. Podríamos decir Igual que nos sí. estamos columpiando. Igual nos da- dejadnos- Decídnoslo, por favor. En comentarios, ¿quién es Shina? Sina, porque pone Vigilant Parent, tiene que ser la madre de alguien y a mí me tiene pinta de madre de Moana. Tiene pinta de Porque Moana. Pocahontas madre no tiene. O sea, te quiero decir. Sí, sí. Entonces no sé yo. Es un 1 entintable 2-1 con alert y uno de lore. Perfecto. Pues bastante simple. Interesante y útil, la verdad, ¿eh? Porque, porque esta Sina, normalmente se está viendo el Basil Sí. que tiene support. Sí. Y esta Sina para pegar a evasivos es que puede estar muy interesante Sí. de primeras. A mí me gusta más el El support base, sí. el Basil con el support. Sí, Creo porque que lo tiene puedes combar, ¿no? Sí, creo que tiene mejores dinámicas con otras cartas, ¿no? Ujú. Que funciona un poco mejor. Pero bueno, el alert, Sí. como sabemos, siempre está bien tener herramientas para poder hacer frente a los evasivos, Sí. porque cuando se te pone una mesa de evasivos delante, A ver qué haces. cuidadito, a ver qué haces, no puedes rezar. Qué interesante, sí. Sí. Por otro lado tenemos esta bella 4-2-3, Snowfield Strategies, Lorea de 2, bien. Bueno, bien. Que dice que cada vez que un personaje o uno de tus personajes es desterrado, puedes poner una carta de tu discard en tu tintero, boca abajo y agotada. Esto incluye a ella misma, Claro, ¿sabes? claro. Bastante guay, ¿eh? A mí me parece muy interesante. Bastante es guay. princesa, funciona Ujú. con Cinderella. Bella también te rampea. O sea, es que podrías sacar a Bella, rampeas con Cinderella si ya la tienes en Sí, mesa. después empiezas a matar personajes, todo va rampeando desde el discard. Está chula, ¿eh? Está chula. Yo creo que puede ser interesante. Está muy interesante, Yo creo sí. que puede ser interesante. Y es chula, es graciosa. Ujú. Es bonita. Y bueno, ya nos vamos con el último color, acero, con este Darkwing Duck, legendaria. Ujú. Es una de las legendarias acero que hemos visto. Sí. 7 entintable, 6-8, Shift 5, Que aquí está el shift del anterior que Del hemos otro, visto, del azulito. del azulito. sí. 2 de Lore, que tiene dos habilidades. Uy, que no sé hablar. La primera dice que durante tu turno, cada vez que un objeto, un ítem, es desterrado, puedes pagar una tinta para Hacer 2 de para daño a un hacer dos personaje. iba a decir cómo se dice Bill, Sí. para hacer 2 de daño a un personaje. Ujú. Bueno, demasiados condicionantes. Es como, ¿Sabes? y bueno, y luego, y cuando no sé qué. Es que, como todavía no estamos viendo mazos después de la ítems y rotación de de cosas, ítems, es tan difícil ver estas cartas. Sí. Así que. Y a ver, para mí tiene muchos condicionantes porque es como primero ten un ítem en Sí, juego, ten un luego ítem, luego lo vaniséalo, vaniseas. paga uno y entonces, Claro. ¿sabes? Son como extra steps. Claro, porque para tampoco está hacer diciendo todo. en plan de you might banish
pay one until you done. En plan, Ya. no está diciendo que tú puedes romperlo. ¿Sabes lo que te digo? Como hacía la Bella. Ya. Esto es, en plan, si él por sí solo se También, rompe. pero también puede ser que le rompas un ítem a otro. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Sabes? Si Eso es consigues, verdad. Si consigues sacas romperle un algo, Benjai podrías... con Torrón, Es que- quitas un Crómico, Sí, claro. pagas... Y luego sacas, yo qué sé, el Mickey Mouse 10-10. Es una locura. Y luego su segunda habilidad sería que este personaje no puede desafiar a personajes rectos que sean villanos. Otra habilidad que es como... Pues otra habilidad muy condicionante. Darwin aquí está rizando el rizo. Es como, bueno, es que bueno, justo aquí, no sé qué, no sé cuántos. ¿Puede que sea buena? Ah, Puede ser, puede ser. no lo sabremos. ¿Propone cosas muy revesadas? Sí, pero las Sí, propone. pero las propone. Por lo menos Y bueno, no lo a ver, hace. es un cuerpo de 6-8 que lorea de 2 Sí, en mesa, que a ver qué que haces puede con salir a él. 5, que puede salir a 5, ¿eh? Que a ver qué haces con él, ¿sabes? Que siempre es verdad que nos fijamos mucho en las habilidades y en estas cosas, pero bueno, a ver, un bicho 6-8, 2 de lore en mesa, a ver qué haces con él. Va a ser muy molesto durante toda la ¿No? partida, sí. Sí. Y luego tenemos la otra legendaria que han anunciado de Acero, esta Angel Experimento 624, que es un 4-3-3 Lorea de 1 y que dice que cuando no tienes cartas en tu mano tienes resist más 2. Eso es. Que es como, wow. Y también dice que una vez por turno puedes descartar una carta para hacer 2 de daño a un personaje. Eso es. Bueno. A ver, es Bueno. como si tienes una carta en la mano, pues te la descartas para hacer 2 daños y ya tienes resist. Sí, ¿No? y luego estás al top deck y Ya. luego ya no haces nada. Ya. Es como que a mí se me queda un poco descafeinada porque al final es un 4-3-3. Para mí Es le que pasa un poco como a la anterior, que demasiados condicionantes. es muy enrevesada. Ya. Es como, no es tan enrevesada como la anterior, porque No, la anterior es la una anterior locura, es exagerado. Es exagerado. Pero esta es como, vale, quiero que tenga resist, pero quiero tener cartas en mi mano. Ya. Pero quiero descartar para hacer 2 daños. A veces Ya. es como... Sí. Habrá que verla, Para mí es como que se contradicen. O sea, Sí. no se contradicen porque es como, bueno, me No, claro, descarto, sí. ha sido de 2 daños, tengo resist, pero, sí, pero ¿por qué no puedes querrías- jugar sin cartas, ¿sabes? Ya, no es puedes como, jugar sin cartas, necesito lo que quieres cartas. es cartas. Sí, entonces, no sé, se me queda un poco ahí. Sí, pero bueno, la además, carta solo chula. una es vez por bonita. turno, que bueno, Sí. se puede entender. Carta muy bonita. Sí, Stats pero un poco... A mí es que a mí lo que me falla en esta carta es que los stats para mi gusto creo que son muy bajitos Sí. para lo que hay en acero ya. Sí, Entonces sí, es como sí. que no, sus habilidades no les suman. Claro. ¿Sabes? Ya. Entonces se me queda ahí como... Tengo mejores opciones de un 4 Sí, claro. a turno 4, ¿sabes? Claro. Con mejores stats y habilidades igual que pues, me interesan más, ¿sabes? Pero la carta es preciosa. Pero la carta es chula, por lo menos es bonita. Sí. Y vamos con una canción que se propone revolucionar Me parece interesante. todo lo que conocemos de Lorcana, este Keep the Ancient Ways. De Pocahontas. Acción, canción, 2 entintable. Los oponentes no pueden jugar ni acciones Ni ni ítems. ítems hasta el inicio de tu siguiente turno. Adiós a Pete. ¿No? Te hemos, Hola, cambiado, Pete. te hemos cambiado por un juguete mejor. No, hola, Pete y hola, Sí, en Keep plan- the Ancient Ways. Pete que cante Keep the Ancient Ways. Claro. ¿Para qué? Pues para que no te jueguen otra cosa al turno siguiente. Ya no puedo sabes jugar nada. Ya no puedo jugar nada. No, pero ya eso lo sé. es... por ejemplo, ahora, con todas estos personajes también, Mowgli, que ha salido de poder ¿Lo podría cantar? quitar... No, y de poder sí, quitar... de quitar. Sí, canciones. canciones, Acciones. acciones, ítems. De ¿Sabes? Es verlo. como de verlo. Úrsula también te quita cosas, ¿sabes? Todas estas herramientas, Timón también, que en este set ha salido Timón Sí. en las promos, que Es la verdad, es repasamos verdad. un poco también en el vídeo que tenemos por aquí, hablamos un poco de las promos, que ahí se puede ver a ese Timón, que también hace un poco ese efecto Bare Necessities, Sí. Mowgli, que también comba bien con esto, ¿sabes? O sea, haces miserable la a verdad la que persona sí. que quiere. Si tú sabes La que hay verdad que mazos que juegan con acciones y con ítems, esto, más Pete, les A mí haces miserables. me parece muy bueno porque estas cartas tech que son de si las llevo y me sirven, me sirven muy bien. Si no, a la tinta. ¿Sabes? Claro. En plan, no pasa nada. Es tinta. Entonces, son más opciones para hacer miserable a la gente que Total. quiere jugar ítems y acciones. Sin duda. Entonces, Lo único que le falta a esta carta es... es al final draw a card. Hombre, no te joroba ya, claro. Sería perfecta. Por la cara. Sería pues, como un LED de Sí. Storm, algo Yo, así, a mí no me ¿sabes? disgustaría, que fuese 3 en tintable, el mismo efecto draw a card. Ya.
por 1, pero claro, ya es por 1 robando una carta, Ya. ya es que te pones... Tontorrón. Te pones tontorrón, ¿eh? Nada mal el Keep the Ancient Ways. Sí. Y luego también tenemos a este Chief, a este perrete, que es un 3-2-5. Buenas estas. Lorea de 1. Sí, no está mal. Que dice que si lo giras, si un personaje opuesto. Uy, ¿cómo se dice Sí, opuesto? un personaje del Contrario. contrario. Eso. Es baniseado durante un desafío. Este turno, robas una carta. Condicional. Robo condicional. Es una... Si no fuese tener que girarlo para robar, Si fuese cada vez que cuesteas, Claro. si un personaje... no, o cada vez que uno pause Sí, un hombre, carácter, claro. ¿sabes? Bueno, claro, entonces ¿qué te quieres poner? A ver, pero que cuesta 3 en tintable, ¿eh? Tiene 5 de voluntad, ¿eh? No está nada mal. Ya, es verdad. ¿Tú quieres robar por todo? Sí. Como Amatista. Efectivamente. La verdad es que interesante. Habrá que ver, ¿eh? Ya. A mí no me disgusta ese 5 de voluntad, ¿eh? En un 3 aguanta bastante. Los 2 de ataque sí que son un poco miserables. Sí, son un poco, en plan, típico Poquito. bicho que te aguanta pero no mata. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, para ser una infrecuente, propone robo que nunca está mal. No. Y luego tenemos por aquí a Amos Slade, Tenacious Tracker, que esto también es de Topic de hoy. Sí, es el cazador, creo, Claro. si no me equivoco, ¿no? Igual nos colamos. 4 no entintable, 6-4 alert. Un Uno pedazo de de Lore. bicho. Es un bicho. Pedazo de bicho. Esto te tradea todo. Sí. Esto te gana todo, la verdad. Sí. A ver, ¿se te puede quedar muertito en la mano? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero son 4, ¿eh? Bueno. Sí. Con lo que yo juego se me queda muerto en la mano. Cuidado con esta carta porque yo creo que ¿Puede haber juego? puede haber juego, ¿eh? ¿Sí? No sé. Yo tampoco. Y ya vamos con la última carta que vamos a revisar hoy, que es este McHorn, ahí llevando el tráfico, un 5-6-5 Bodyguard. Lorea de 1, Lorea pero de vamos, uno. menudo bicho. Menudo bicho. Todo lo que se pegue contra él va a morir. Sí, hemos acabado con cartas Potentes. bien grandes, sí. Pues nada, este rinoceronte con el bodyguard que va a cerrar este Primer vídeo de este cartas. primer vídeo de reveals. Y la verdad es que cartas muy interesantes, cartas que proponen mucho, alguna que es un poco... Bueno, a ver, siempre te cabe alguna pochita. Siempre tiene que haber alguna ¿No? cosita para llenar esas 12 cartas que te vienen en el sobre. Pero bueno, eso sería el vídeo por hoy. Dejadnos en comentarios, como siempre, si os han gustado las cartas, si estáis emocionados por este nuevo set, Winter Spell. Si espera, yo qué sé, si creéis que va a haber alguna que se vaya a jugar mucho, otras que no, si os ha algún sorprendido. o algún reprint. Así tontorrón, Tontorrón. ¿qué creéis? No sé, pues un poco lo que queráis. Y habrá más vídeos de más cartitas nuevas, entonces iremos recopilando, iremos sacándolas ahí poco a poco. Eso es. Y pues bueno, como siempre, un sub nos ayuda mucho para poder seguir haciendo estos vídeos y seguir creciendo. Un like también. Activad la campanita para no perderos ninguno de los futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo, lorcanienses. ¡Chao! ¡Aur!